¿Estoy mal yo por decirle que no me gusta cómo la trata su amiga? Mi novia dice que es solo una amiga, pero la trata como si yo fuera el estorbo. Todo empezó de la forma más normal del mundo, incluso bonita, como esas historias que al principio te hacen pensar, esta vez sí. Entré a la universidad con cero expectativas de ligar. Literal iba en modo automático. Clases, transporte, tareas, repetir. Y ahí fue donde conocí a Gabriela. Coincidimos en varias materias desde el primer semestre y sin forzar nada empezamos a hablar. Primero era lo típico, comentarios de la clase, quejas del profe, memes relacionados con la carrera. Luego mensajes diarios. Luego salidas casuales después de la universidad, primero en grupo y después solos. En 2 meses ya había una dinámica muy clara entre nosotros. Nos veíamos todos los días. Hablábamos desde que despertábamos hasta que alguno se quedaba dormido. Y aunque no habíamos puesto ninguna etiqueta, cualquiera que nos viera sabía que ahí había algo. Yo me sentía cómodo, tranquilo, sin esa ansiedad constante que había tenido en ligues pasados. Con ella no sentía que tuviera que demostrar nada. Fue ella la que dio el primer paso. Un día, después de comer juntos como cualquier otro día, me dijo que nunca le había pasado eso de sentir algo tan rápido. Que no era solo atracción, que le gustaba cómo pensaba, cómo actuaba, cómo la hacía sentir segura. Yo no me hice del rogar. Para ese punto ya estaba igual de clavado. Empezamos a salir oficialmente y todo fue muy fácil. Demasiado fácil ahora que lo pienso. En la universidad empezamos a hacernos notar como pareja, pero sin ser intensos. Nos sentábamos juntos, salíamos juntos, hacíamos planes juntos. Yo conocía a su grupo de amigos y ella al mío. Ahí fue cuando apareció Nadia. Nadia era más chica, apenas 18, recién salida de la prepa. Desde el principio fue evidente que tenía una personalidad fuerte. Era ruidosa, bromista, muy física. De esas personas que llegan a un lugar y automáticamente llaman la atención. Gabriela conectó con ella rápido, quizá demasiado rápido. En cuestión de semanas ya eran inseparables. Al principio no le di importancia. Me parecía normal que hiciera amigas nuevas, más en la universidad. Además, Nadia me caía bien. Era divertida, decía tonterías, y en general parecía buena persona. El problema no fue inmediato, fue gradual, casi imperceptible al inicio. Primero fueron las bromas, comentarios como «Ay, es que G es mía» o «Manuel solo está aquí de adorno». Yo me reía porque pensé que era humor pesado, típico de confianza. No quería ser el novio inseguro que se toma todo personal. Siempre me dije que no había mala intención. Después vinieron los contactos físicos. Nadia empezó a sentarse en las piernas de Gabriela cuando estábamos todos juntos, a tomarle la mano, a recargarse en su hombro. Todo mientras me miraba de reojo como esperando una reacción. Gabriela no parecía incómoda, y eso era lo que más me confundía. Yo me repetía que las mujeres son más cariñosas entre amigas, que no era lo mismo que entre hombres, que no debía exagerar. Pero algo dentro de mí empezaba a sentirse raro, como una alarma bajita que no dejaba de sonar. El punto de quiebre no fue uno solo, fueron varios pequeños momentos que se fueron acumulando. En los grupos de WhatsApp empezó lo que yo llamaría el juego. Nadie decía que ella era la verdadera novia de Gabriela y que yo era el otro. Y lo peor no era que lo dijera ella, sino que Gabriela a veces le seguía la broma. No frente a todos siempre, pero sí por chat privado conmigo. Mensajes como «Yo soy de Nadia» o «Tú eres para aparentar». Siempre remataba con un «es broma», pero el mensaje ya estaba ahí. Yo trataba de no reaccionar, contestaba con sarcasmo, cambiaba el tema o simplemente lo ignoraba. No quería armar drama por algo que en teoría no era real, pero cada vez me costaba más. Empecé a notar cómo otras personas nos miraban cuando Nadia hacía esas cosas. Miradas incómodas, sonrisas raras, ese silencio pesado donde sabes que alguien está pensando algo que no se atreve a decir. Y ahí fue cuando empezó a doler de verdad. No porque pensara que Gabriela me fuera a engañar con ella, sino porque sentía que mi lugar como pareja se estaba diluyendo. Como si no importara tanto quién era yo mientras otra persona podía ocupar ese espacio frente a todos sin consecuencias. Aún así, me lo guardé. 4 meses completos me guardé todo eso. Me convencí de que era exageración mía, de que hablarlo sería verme débil, de que tenía que aguantarme. Hasta que pasó esa comida con el profesor. Pero eso ya es otra historia. La comida con el profesor no tenía nada de especial en papel. Era de esas salidas medio forzadas, donde se supone que convives con el grupo,
Haces preguntas académicas que nadie recuerda después y finges que no te incomoda ver a tu profe fuera del salón. Éramos como 8 personas, entre ellas Gabriela, Nadia y yo. Todo pintaba tranquilo. Nos sentamos en una mesa larga, pedimos comida, empezaron las anécdotas del profesor sobre cuando él era estudiante, las risas falsas, los comentarios de «no, profe», «qué intenso». Yo estaba relajado. Gabriela estaba a mi lado, todo normal. En algún punto la conversación se fragmentó, como siempre pasa. Unos hablaban con el profesor, otros entre ellos. Yo estaba revisando algo en el celular cuando sentí movimiento a mi derecha. Levanté la vista y vi a Nadia arrastrando una silla. Sin decir nada, se sentó junto a Gabriela. Hasta ahí nada grave, pero luego vino lo demás. Nadia le tomó la mano. No fue algo rápido o discreto, fue deliberado. Se la sostuvo como si fuera lo más natural del mundo. Después empezó a darle besitos en la mejilla, pero no de saludo, no de despedida, sino esos besitos repetidos, lentos, casi juguetones. Gabriela se reía, no se apartaba, seguía la dinámica. Yo me quedé congelado. No hice nada, no dije nada, pero sentí como algo se me apretó en el pecho. No era solo celos, era vergüenza. Porque no estábamos solos, porque había más gente viendo. Porque yo estaba ahí sentado como si no pintara absolutamente nada. En ese momento levanté la vista y crucé miradas con una compañera del grupo. Fue una fracción de segundo, pero fue suficiente. Esa mirada lo decía todo. No era burla directa, era lástima. Era ese qué incómodo mezclado con este tipo se deja. Esa mirada me persiguió durante días. Terminamos de comer, nos despedimos del profesor y cada quien se fue por su lado. Gabriela actuaba normal, como si no hubiera pasado nada fuera de lo común. Nadia también. Yo me despedí, sonreí y me fui a mi casa con un nudo en el estómago. Esa noche no dormí bien, le daba vueltas y vueltas a la escena. Intentaba justificarlo de 1000 formas, que era su forma de llevarse, que yo estaba exagerando, que no era para tanto. Pero cada vez que pensaba en besar a Gabriela, se me cruzaba la imagen de Nadia haciéndolo frente a mí. Y ahí fue cuando algo cambió en mí. Por primera vez desde que empezamos a salir sentí rechazo. No hacia Gabriela como persona, sino hacia la situación. Sentí celos, sí, pero sobre todo sentí que me estaban quitando algo que se suponía que era solo nuestro. Pasaron un par de días y seguí guardándomelo, pero ya no podía ignorarlo. Empecé a estar más callado, menos cariñoso. Gabriela lo notó, claro. Me preguntó si todo estaba bien y yo, como buen evasor de conflictos, le dije que sí. Mentí. La gota que derramó el vaso fue una tontería, un mensaje en el grupo de WhatsApp. Nadia volvió a bromear diciendo que ella era la novia y que yo era para aparentar. Gabriela reaccionó con un emoji riéndose. Yo dejé el grupo en silencio y aventé el celular a la cama. Ahí supe que si no decía algo, esto me iba a carcomer la cabeza. Esa noche le escribí a Gabriela, no con enojo, no con reclamos directos, sino intentando ser lo más claro posible. Le pregunté algo que llevaba días rondándome la cabeza. Le pedí que se pusiera en mi lugar. Le planteé un escenario hipotético donde alguien más me tratara como su pareja frente a ella. Su respuesta fue inmediata. Dijo que le molestaría mucho, que no le gustaría nada. Entonces le pregunté otra cosa. ¿Qué sentiría si yo bromeara con esa persona diciendo que ella solo era para aparentar? Ahí fue cuando cambió el tono. Me dijo que si yo hiciera eso se replantearía seriamente la relación. Y ahí fue cuando por fin le solté todo. Le expliqué que así me sentía yo cada vez que nadie hacía esas cosas, que no era una broma inocente, que no era solo amistad, que verla tratarla como su novia frente a mí me hacía sentir desplazado, minimizado y ridículo. Al principio negó un poco. Dijo que no lo hacía así, que estaba exagerando. Pero casi de inmediato cambió. Me pidió perdón. Me dijo que de verdad no se había dado cuenta de cuánto me incomodaba, que jamás fue su intención hacerme sentir mal. Le dije algo que llevaba meses guardándome. Le pregunté cuál era el punto de que alguien más la tratara con besos, apodos cariñosos y gestos que yo veía como exclusivos de pareja. Le dije que si eso no tenía peso para ella, entonces quizá no estábamos en el mismo canal. No fue un ultimátum agresivo, pero sí fue honesto. Le dije que si de verdad prefería esa dinámica, mejor lo dejábamos ahí. Gabriela se asustó, mucho. Se disculpó varias veces. Me dijo que me amaba, que jamás había pensado en cómo se veía desde fuera, que hablaría con Nadia para poner límites claros. Me mandó captura de la conversación donde le decía que necesitaba bajar el contacto físico y las bromas porque me incomodaban. No voy a mentir.
Ver esa captura me tranquilizó un poco. Sentí que al menos me estaba tomando en serio. Cuando nos volvimos a ver en la universidad, me volvió a pedir perdón en persona. Me dijo que iba a cuidar más mis emociones y que no quería perderme por algo así. Yo la abracé, pero dentro de mí todavía había ruido, porque aunque ella reaccionó bien, yo no podía dejar de pensar en todo lo que había aguantado antes de decir algo. Y tampoco sabía cómo iba a reaccionar Nadia a todo esto. Eso lo descubriría muy pronto. Después de que Gabriela habló con Nadia, las cosas cambiaron, al menos en la superficie. Ya no había besos en público, no había manos entrelazadas frente a mí, no había bromas de yo soy la novia. Si alguien viera la situación desde fuera, pensaría que el problema se había resuelto. Pero por dentro, yo seguía incómodo. Nadia pasó de ser exageradamente cariñosa a exageradamente distante. No solo conmigo, con Gabriela también, pero de una forma rara. Ya no se sentaba cerca, ya no la buscaba tanto en los trabajos en equipo, ya no hacía comentarios. Y aunque eso era justo lo que yo había pedido indirectamente, la atmósfera se volvió tensa, como si todos supieran que algo había pasado, pero nadie lo decía en voz alta. Gabriela intentaba compensar. Se volvió más atenta conmigo, más presente. Me buscaba entre clases, me mandaba mensajes largos, me preguntaba cómo me sentía. A ratos se sentía bonito, como si por fin estuviera ocupando el lugar que me correspondía. Pero otras veces se sentía forzado, como si estuviera cumpliendo una promesa más que actuando con naturalidad. Hubo un día en particular que me marcó. Estábamos en la biblioteca, estudiando para un parcial. Gabriela estaba sentada frente a mí, concentrada, y Nadia estaba unas mesas más atrás con otras personas. En algún momento levanté la vista y vi a Nadia mirándonos. No fue una mirada rápida. Fue fija, seria, incómoda. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no apartó la vista. Yo sí. Sentí una mezcla rara de culpa y enojo. Culpa porque, de alguna forma, yo había provocado esa ruptura entre ellas. Enojo porque, al mismo tiempo, yo no había pedido nada fuera de lo razonable. Solo pedí respeto. Ese día, Gabriela me confesó algo que no me esperaba. Me dijo que Nadia estaba molesta con ella, que sentía que la estaba abandonando por mí, que le había dicho que desde que yo aparecí ya no era la misma, que ya no la buscaba igual. Eso me hizo ruido, porque entonces empecé a preguntarme algo que no me había atrevido a formular antes. ¿Yo estaba ocupando un espacio que antes era de otra persona? ¿O simplemente estaba haciendo visible algo que ya estaba mal definido desde antes? Gabriela me aseguró que yo no tenía la culpa, que ella había entendido que necesitaba poner límites, que nuestra relación era distinta y debía cuidarse. Yo quise creerle, pero la duda ya estaba sembrada. Empecé a notar pequeños detalles, nada escandaloso, nada grave, pero suficientes para incomodarme. Mensajes largos de Nadia que Gabriela me decía que eran solo para arreglar las cosas. Silencios incómodos cuando las tres personas coincidíamos en un mismo espacio. Cambios de humor repentinos en Gabriela después de hablar con ella. Una vez, sin querer, vi un mensaje en su celular mientras ella lo desbloqueaba. No leí todo, pero alcancé a ver una frase que se me quedó grabada. Es que contigo me siento diferente. No supe a quién iba dirigido, no quise preguntar, pero mi cabeza hizo el resto del trabajo. Y ahí fue cuando empecé a cuestionarme algo más profundo. Si había sido correcto seguir ahí. Porque ya no se trataba solo de Nadia. Se trataba de cómo me sentía yo. Empecé a sentir ansiedad antes de verlas juntas. Me sentía vigilante, atento a cualquier gesto, cualquier palabra. Y eso no era sano. No quería convertirme en esa persona insegura que mide cada interacción. Un par de semanas después, ocurrió algo que terminó de mover todo. Tuvimos que hacer un trabajo en equipo obligatorio. El profesor asignó los grupos al azar. Cuando dijo los nombres y escuché que Gabriela y Nadia estaban en el mismo equipo, sentí cómo se me hundía el estómago. Gabriela me miró de inmediato, como pidiéndome calma. Yo asentí, fingiendo que no me afectaba. Durante esos días, Gabriela estuvo más ausente conmigo. No porque quisiera, sino porque el trabajo requería tiempo y coordinación. Me decía que estaban trabajando en línea, que se veían en la biblioteca, que no había nada raro. Yo quería confiar, de verdad, pero la tranquilidad nunca volvió del todo. Una noche, Gabriela me llamó llorando. Me dijo que había discutido con Nadia, que Nadia le reclamó que ahora todo giraba en torno a mí, que le dijo que antes se sentía querida y ahora sentía que había perdido a la persona más importante de su vida. Escuchar eso me dejó helado.
No porque Nadia se sintiera así, sino porque Gabriela dudó. Me dijo que no sabía qué hacer, que se sentía dividida, que no quería perderme, pero tampoco quería perder a alguien que había estado ahí para ella durante tanto tiempo. Ahí entendí algo clave. Yo no estaba compitiendo con una amiga. Estaba compitiendo con un vínculo emocional profundo que nunca se había definido bien. Le dije algo que me costó muchísimo decir. Le dije que yo no podía ser el villano de su historia, que no quería ser la razón por la que ella se sintiera culpable o rota, que si sentía que tenía que elegir, quizá todavía no estaba lista para una relación conmigo. Gabriela lloró más. Me dijo que me amaba, que no quería perderme, que solo necesitaba tiempo para ordenar sus emociones. Acepté, pero por dentro algo ya se había quebrado. Porque cuando una relación empieza a doler más de lo que suma, deja de ser refugio y se convierte en carga. Y yo ya estaba cansado. Después de esa llamada nada volvió a ser igual. No hubo una pelea explosiva, no hubo gritos ni escenas dramáticas, pero sí algo peor, una sensación constante de desgaste. De esos que no hacen ruido pero te van vaciando poco a poco. Gabriela y yo seguimos viéndonos, seguíamos siendo novios en el papel. Nos abrazábamos, estudiábamos juntos, salíamos a comer después de clases. Desde fuera cualquiera diría que la relación estaba en su mejor momento, pero por dentro yo ya no estaba tranquilo. Me descubrí pensando demasiado, analizando cosas que antes ni se me cruzaban por la cabeza. Si Gabriela tardaba en contestar, pensaba en Nadia. Si me decía que estaba cansada, me preguntaba si había discutido con ella. Si sonreía mirando el celular, mi mente completaba la historia sola. Y lo peor es que yo sabía que ese no era yo. Nunca he sido celoso extremo. Nunca he necesitado controlar a nadie. Siempre he creído que la confianza no se exige, se construye. Pero ahí estaba yo, sintiéndome inseguro, incómodo, fuera de lugar, y eso me hizo cuestionar si realmente el problema era Nadia o si el problema era que yo ya no me sentía seguro en esa relación. Un día, caminando por la universidad, vi a Gabriela y Nadia juntas desde lejos. No estaban tocándose, no había besos ni bromas raras. Solo caminaban y hablaban. Pero la cercanía, la complicidad, la forma en la que se miraban, algo se me removió por dentro. No por celos, sino por claridad. Entendí que había cosas que yo no podía ni debía controlar, que por más límites que se pusieran, el vínculo entre ellas existía y no iba a desaparecer porque yo me sintiera incómodo. Y también entendí algo más duro. Yo no quería estar en una relación donde tenía que recordarle a mi pareja cómo se siente el respeto. Esa tarde decidí hablar con Gabriela en persona, sin reproches, sin acusaciones, sin dramatizar, solo siendo honesto. Le dije que la amaba, pero que ya no me sentía bien, que había intentado convencerme de que todo estaba solucionado, pero que por dentro seguía sintiéndome desplazado, inseguro, dividido. Le dije que no dudaba de su cariño, pero que una relación no debería doler así. Gabriela se quedó en silencio mucho tiempo. Luego me dijo algo que fue un golpe suave pero directo, que ella sentía que estaba aprendiendo a poner límites demasiado tarde, que nunca había tenido que hacerlo antes, que conmigo se había dado cuenta de cosas que no sabía que estaban mal definidas en su vida. Eso me dio un poco de paz, porque al menos no estaba loco, no estaba exagerando, algo sí había estado mal. Le dije que quizá lo más sano era darnos un tiempo, no como castigo, no como amenaza, sino como espacio real para pensar, para que ella entendiera qué quería y para que yo dejara de sentirme el tercero incómodo en mi propia relación. Lloramos, nos abrazamos. No fue una ruptura fea, fue triste pero honesta. Los días siguientes fueron raros. Me sentía aliviado y culpable al mismo tiempo. Extrañaba a Gabriela, pero también sentía que podía respirar de nuevo. Ya no estaba pendiente de nadie más. Ya no me comparaba. Ya no me sentía observado. Con el tiempo, Gabriela y yo volvimos a hablar. No como antes, no con promesas, sino con calma. Me dijo que había hablado mucho con Nadia, que las cosas entre ellas ya no eran iguales, que entendió que había cruzado límites que nunca debieron cruzarse. No volvimos como pareja. Y, aunque dolió aceptarlo, entendí que a veces amar también significa saber irse, que poner un alto no te hace el malo, que expresar incomodidad no es ser inseguro, que el respeto no se negocia, se da o no se da. Hoy, mirando todo con distancia, sé que hice lo correcto, no porque gané, no porque marqué territorio, sino porque me escuché a mí mismo antes de convertirme en alguien que no quería ser. Porque quedarse callado para no incomodar a otros
casi siempre significa incomodarte a ti. ¿Tú habrías aguantado esa situación por amor? ¿O también habrías puesto un alto aunque doliera? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente Chismecito Anónimo.